Bienvenidas y bienvenidos a Casos de Estudio y Lecciones Finales. En este módulo vamos a explorar algunos de los retos comunicativos cuando vamos a visualizar datos a través de un número de casos de estudio. Y además vamos a ver algunas de las lecciones finales más importantes a retener para poder visualizar correctamente nuestros datos de Infoseguro. En primer lugar, vamos a explorar los distintos casos de estudio como el color sobre el fondo oscuro, las animaciones, el orden lógico de nuestros gráficos, los gráficos espaguetis y las alternativas a las tartas de proporción, y finalmente vamos a pasar a explorar las lecciones finales. En primer lugar, tenemos distintos casos de estudio. El primero de ellos es el color sobre el fondo oscuro. En la medida de lo posible, cuando estamos visualizando datos, no es recomendable utilizar fondos oscuros. Los fondos claros tienden a ser mucho más fáciles de leer y tienden a no crear una sensación de pesadez que normalmente los fondos oscuros sí crean. Si bien estos fondos oscuros normalmente crean un mayor contraste, son más difíciles de leer. Por eso es preferible evitarlos, a menos de que por diferentes razones, en casos excepcionales, debamos usarlos. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, el gráfico con el fondo claro o el fondo blanco es mucho más fácil de leer, si bien no contrasta tanto como el gráfico del color negro. Si nuestro objetivo es que los datos se lean fácilmente, preferiremos el de color blanco. En segundo lugar tenemos las animaciones. Estas tienden a ser tácticas muy dinámicas y muy buenas para darle vida a la visualización de datos. Llaman muchísimo la atención de la audiencia y sirven cuando estamos presentando la información o incluso cuando no estamos allí para avivar nuestra visualización. También, como podemos ver en el siguiente ejemplo, vemos que realmente llama muchísimo la atención el poder ver los cambios en estos datos en vivo. Si las utilizamos correctamente, podemos sacarle provecho para contar historias, para visualizar los datos de una forma atractiva para nuestra audiencia. El tercer caso de estudio tiene que ver con el orden lógico de nuestra visualización de datos. Todos los datos que visualicemos o presentemos tienen que tener un orden lógico. Esto, si bien parece muy intuitivo, no es algo que siempre se sigue. Hay un orden en los datos que queremos mostrar y debemos saber utilizar el color, el posicionamiento, el orden y las palabras para nuestra ventaja, para poder contar la historia o presentar el argumento que deseamos de la mejor manera posible. Por ejemplo, en el siguiente gráfico vemos cómo el uso del color, el tamaño y el posicionamiento ayudan a la comprensión de los datos, de forma que en estas barras horizontales apiladas se coloca en primer lugar la categoría con mayor proporción, luego la menor y luego la más pequeña, y los colores de la leyenda concuerdan lógicamente con las barras de arriba. Esto facilita la comprensión de los datos y además le indica a la audiencia dónde deben dirigir su atención. En cuarto lugar, brevemente vamos a explorar los gráficos de espaguetis y vamos a explicar por qué hay que evitarlos. Estos son gráficos en los que las líneas solapan tanto que es muy difícil enfocar la atención en una línea en particular, y para esto hay distintas alternativas que podemos usar para poder llamar la atención de la audiencia y facilitar la visualización y la comprensión de los datos que estamos mostrando. El siguiente ejemplo es un ejemplo de un gráfico espagueti en el que hay tantas líneas con tantos colores que es difícil entender cuál es el argumento del gráfico. Y aquí tenemos distintas alternativas, como por ejemplo resaltar una línea a la vez, separar las distintas categorías de forma vertical o separarlas de forma horizontal para que se pueda enfocar cada una de las categorías de manera adecuada. Y por último, la alternativa que consiste en mezclar todas las opciones anteriores de forma que podemos tanto separarlo como resaltar. Esto facilita la comprensión de los datos y hace que evitemos gráficos que no transmiten información en lo absoluto. El último caso de estudio serían las tartas de proporción, y recordamos brevemente que este tipo de gráficos no tienden a facilitar la comprensión de los datos porque nuestros ojos no tienen tanta facilidad para distinguir las distintas categorías cuando están ordenadas de esta manera. Entonces, si queremos dividir o presentar información categóricamente, las alternativas que podemos usar es, por ejemplo, las barras apiladas horizontales o las barras verticales, pero además un texto simple cuando solo tenemos un dato o dos, como ya hemos explorado. Por último, vamos a ver algunas lecciones finales a retener. En primer lugar, es clave familiarizarse con las herramientas. No vamos a poder visualizar datos si no conocemos y manejamos de forma correcta las herramientas que estamos usando. En segundo lugar está la importancia de reiterar y buscar retroalimentación. Con reiterar nos referimos a repetirnos constantemente los datos que estamos manejando para encontrar una forma de contarlos adecuadamente. Esto toma muchísimo tiempo y luego posteriormente buscamos retroalimentación, buscamos a alguien que nos diga sus opiniones
de nuestro trabajo. En tercer lugar, es clave también dedicarle tiempo a la visualización de datos. Tenemos que tener en cuenta que toma tiempo saber qué es lo que motiva a nuestra audiencia, toma tiempo encontrar la mejor manera de presentar la información, toma muchísimo tiempo modificar los gráficos para que sean atractivos. Entonces, el tiempo es un factor clave. Y hay que buscar inspiración a través de buenos ejemplos porque debemos aprender el trabajo de los demás y de las mejores tácticas o maneras de presentar la información. Y por último, divertirnos, encontrar nuestro propio estilo, nuestra propia forma de practicar el storytelling, de visualizar datos, siempre adaptándonos a nuestra audiencia y siempre presentando la información de la mejor manera posible. Y con esto finalizamos el módulo de casos de estudio y lecciones finales. Ahora es su turno de explorar todo lo que hemos aprendido.